este Shabbat, que nuestros mores trajeron desde el principio de Shabbat, es interesante, sigue en la sincronización de las parashas que empezaron de Bereshit, y siempre lo he dicho que si conectamos una parashá para atrás y una parashá para adelante, todo está sincronizado. Es increíble porque conecta, asocia y familiariza algo que hemos visto anteriormente, pero si seguimos la continuación de una a otra, es increíble cómo Kadosh Baruj Hu arregla todas las cosas en orden. En esta parashá, Tesawet, ¿qué significa Tesawet? Esta ordenanza que te estoy dando. Cuando vemos cómo Kadosh Baruj Hu, y nos vimos en la parashá anterior, qué es lo que pide Kadosh Baruj Hu que se tenía que hacer con el Mishkan. El Mishkan vino a ser una forma de reloj, vamos a decir, también una forma como Kadosh Baruj Hu está dando, vamos a decir, asignando este lugar para que él iba a estar en medio de su pueblo. Le voy a pedir a nuestro si no puede colocar el pizarrón. ¿Cuál es el propósito del Mishkan en medio del pueblo de Israel? Una vez más, ¿cuál es el propósito cuando Kadosh Baruj Hu dice que hazme un Mishkan para que yo habite en medio de ustedes? Así dice, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿por qué Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que se tenía que hacer, vamos a decir, rejas, o vamos a decir, algo que tenía que evitar a no traspasar en el lugar donde los Kohanim y los levitas, los levín tenían que estar? ¿Cuál fue la razón por la cual? Para que no profanaran, pero también para que el pueblo de Israel, fueron varias razones por la cual. Una de ellas es para no profanar, la segunda es para que el pueblo de Israel tuviera más kadushá, se apartaran más, pero una de primordial, que era primordialmente, es para que el pueblo de Israel no muriese. Todo esto que estamos viendo aquí ¿cuál es el propósito de las bardas? Todo lo que está alrededor del Mishkan. ¿Cómo? Hay varias formas para que los animales no entraran, pero acordémonos que ¿dónde estaban los animales? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel asentado? O sea, cuando Kadosh Baruj Hu dice aquí, o sea, tenían que viajar 6 días, el séptimo día tenían que acampar, ¿verdad? En Shabbat. No podían hacer nada, todo está en un Shabbat, no se hacía nada. Sabemos que aquí habían tres tribus. ¿Dónde estaban los animales? Estaban afuera. Y eso era una forma de proteger al pueblo de Israel, por la razón porque si fueran atacados por los enemigos. Otra, pero mi pregunta es, las bardas, lo que está alrededor aquí, ¿cuál era el propósito?
Bueno, aparte de eso, por supuesto, era para marcar los tiempos. Pero la razón, había otra razón por la cual era para que el pueblo, los Bené de Israel, no entrasen, porque si entraran, ¿qué iba a pasar? Entonces, Kadosh Baruj Hu lo que está haciendo aquí era que estaba previniendo y advirtiendo al pueblo de Israel que no podía entrarse porque para entrar, especialmente aquí, en el Kadosh HaKadoshim, todo aquel que entraba, ¿qué pasaría? Moría. Entonces Kadosh Baruj Hu está diciendo al pueblo de Israel que esto es una forma para que ellos se purificasen, pero también para una forma para prevenir que no muriesen. Acordémonos que en el lugar donde Kadosh Baruj Hu está, ningún hombre ha estado. Entonces vemos que Kadosh Baruj Hu le está diciendo al pueblo de Israel, así como te tienes que purificar, también es una forma de prevenir para ti. Déjeme hacerle una... y eso tiene que ver mucho con la parashá que estamos viendo, o sea, la que hemos visto, la que estamos viendo. Nuestro amado Habacuc, estoy seguro que trajo esto en el principio de Shabbat, nuestro amado Eliyahu también trajo en la mañana, las vestimentas de los Kohanim, ¿verdad? Pero antes que el Kohen Gadol entrase al lugar Kadosh HaKadoshim, que es aquí, ¿verdad? En este lugar que está aquí, tenía que pasar primeramente ¿por dónde? Para estar aquí. ¿Dónde tenía que? Primeramente, ¿dónde? Tenía que hacer esto. ¿Se acuerda que era? El Mizbeach de qué? Tenía que pasar por purificación, pero antes de pasar por purificación tenía que hacer ¿qué? Tenía que hacer teshuvah, que era, la forma de hacer la teshuvah era dar un corbán. Traer un corbán. Tenía que hacer el Mizbeach del corbán, o sea, traer una inmolación. Después de hacer eso tenía que pasar ¿por qué? Por lo que acaban de decir, la purificación que era la tevilá. O sea, tenía que pasar por un proceso, un requerimiento para estar hasta allá, en el Kadosh HaKadoshim. Déjeme decirle algo, y es una forma de hacerlo como lógica. Los astronautas, cuando van al espacio, tienen que pasar por un requerimiento, ¿sí o no? ¿Cuál es el requerimiento? Tienen que prepararse. Y no solamente ponerse y no más ir y ya está. Tienen que pasar por un proceso. Tienen que pasar por unos exámenes. O sea, de temperatura, de presión. O sea, de muchos exámenes para que lleguen a ese punto donde van a ir. Lo interesante es que en todo ese proceso, en la Torah dice que el Kohen Gadol se tenía que poner, ¿qué? Unas vestimentas. Y esas vestimentas, Kadosh Baruj Hu dice que estas vestimentas eran sucias, eran Kadosh. Eran Kadosh. De tal punto que, y lo hemos dicho anteriormente, que las tiras o las tiras que se usaban para la menorá, vamos a decir, las mechas, ¿verdad? Eran de los vestidos viejos del Kohen Gadol. Se las hacían, las cortaban y las hacían como tiritas y las ponían como mechas para la menorá. No se desperdiciaba nada. Pero el punto era que todo era separado, todo era para Kadosh Baruj Hu. Lo interesante es que aquí estamos viendo que era un proceso que se tenía que pasar el Kohen Gadol. Ahora, volvamos a lo mismo del astronauta. ¿Ustedes creen que para que el astronauta estuviera en el espacio, tenía que nomás irse en el cohete o en el shuttle que se dice, ¿verdad? Despegar y nomás estar así? ¿Tenía que ponerse qué? Una vestimenta especial.
una vestimenta especial. Tenía que ponerse una vestimenta especial. ¿Y sabe por qué yo hago esta analogía? Es porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Déjeme decirle que la vez pasada yo traje un ejemplo del autonauta y pensaba mucho acerca de esto que, por ejemplo, el casco que se pone el astronauta, ¿verdad? Y todo el equipo, ¿verdad? Todo el traje, todo es en contra de los elementos que están alrededor. Porque si él se quita el casco, ¿qué pasa? ¿Sabe cuántos grados está en el espacio? ¿Cuántos grados? O sea, es unos grados, pero bajos. Tal punto que si se quita el casco, queda completamente congelado. O sea, es unas temperaturas muy bajas. Entonces, lo que el traje del astronauta hace es que protege a lo que es la persona que está adentro en el traje. Lo interesante es que en el casco es hecho, como lo dije anteriormente, de oro puro. Si vemos aquí en el Kadosh HaKadoshim, Kadosh Baruj Hu dice que el arca donde estaba él estaba cubierta ¿de qué? De oro puro. O sea, elastizado. Galvanizado se le dice, ¿verdad? Que era completamente alrededor. Y vemos que aquí en el espacio ellos usan el casco que es hecho de puro oro, pero ¿saben para qué? Es para la radiación. Porque acordémonos que la temperatura aquí y todos los elementos no es lo mismo que en el espacio. Es muy diferente. Entonces vemos que estamos viendo una analogía como Kadosh Baruj Hu le está diciendo al Kohen Gadol, que si tú tienes que, especialmente el Kohen Gadol, tenía que estar en un nivel de Kadoshá muy alto. Quiero traer unos versos, por favor. Shemot capítulo 28, verso 28, o Éxodo 28, 28. Entonces une el pectoral por sus argollas a las argollas del efod o del éfod con un cordón azul, dice allí. Y nos recordamos que era, ¿cómo se llama el cordón azul? ¿Cómo se llama esto? El tejilet. El cordón azul se le llama tejilet. El tejilet. Para que pueda estar en la banda decorada del efod, para que el pectoral no se suelte del efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando él entre en lugar Makom Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Yahweh. Pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral de juicio. Ellos estarán sobre el corazón del Aarón cuando él entre en la presencia de Yahweh. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él entre en la presencia de Yahweh. Ahora, déjeme hacer una pregunta general. ¿Cuál es la diferencia de Aarón y Moshe? Cuando aquí estamos viendo que Moshe está recibiendo las indicaciones, las direcciones de Kadosh Baruj Hu, y le está diciendo, esto tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que armarlo de esta manera, tienes que estar formado de esta manera, especialmente las vestimentas. Pero vemos que aquí, en lo que se trata de los levitas y Aarón, ¿cuál es la diferencia de Aarón y Moshe cuando entraba aquí a este lugar? Cuando entraba al Kadosh HaKadoshim, ¿cuál es la diferencia de Moshe y Aarón? Muy buena analogía. Muy bien. Quiere decir que están estudiando Torah. Muy bien. Moshe no se necesitaba ponerse el pectoral, porque Kadosh Baruj Hu ya lo dijo, y la Torah lo dice, que Moshe hablaba con Kadosh Baruj Hu cara. O sea, no tenía que andar. Cuando decimos cara a cara,
tenemos que elaborar un poquito en esto. ¿Cómo se revelaba Kadosh Baruj Hu aparte de Moshe con las personas? Estamos hablando con los profetas, estamos hablando con Aarón, con los Levim, por sueños, ¿qué más? Por visiones, ¿y qué más? Por Urim y por Tumim, por tres. Por tres se revelaba. Ahora, nos recordamos qué es lo que hizo Aarón y su Ajot, su hermana. ¿Se acuerdan cuando hablaron algo? La Shonjara de Moshe. ¿Se acuerdan lo que hizo, lo que dice Kadosh Baruj Hu acerca de Moshe? Primeramente habla acerca de Aarón y después de su hermana. Y le dice, si ustedes leen esos versos, ahí dice, yo me comunico con todos ustedes por visiones, ¿verdad? Con Tumim y Urim, pero no es así con quién, con Moshe. Yo con él hablo directamente, como un amigo habla con su amigo, con su compañero. Quiere decir que aquí estamos viendo que aquí es una separación, como Kadosh Baruj Hu escoge un líder del pueblo de Israel. Pero aquí estamos viendo cómo, cuál es la diferencia, cómo el Cohen Gadol entraba y lo que necesitaba hacer para traer la decisión de Kadosh, la última decisión que venía de Kadosh Baruj Hu. Vamos a ver unos ejemplos. Wayikra o Levíticos 8:8. Él le puso el pectoral. ¿Cuál era el pectoral? Es lo que se ponía aquí enfrente. Una forma de chaleco, vamos a decir, pero era aquí enfrente. Y se colgaba aquí enfrente. Aquí enfrente estaban, ¿cuántas piedras? 12. En esas 12 piedras estaban escritos los nombres de las tribus de Israel. Para un recordatorio, dice, de Kadosh Baruj Hu. Pero aquí estamos viendo que encima de eso, dice lo consiguiente en este verso, y en el pectoral, él puso ¿qué? El Tumim y el ¿qué? Quiere decir que no era lo mismo. Una cosa era el pectoral y las piedras, a las 12 piedras, y otra cosa era el Urim y el Tumim. Y allí se tenía que colgar encima del pectoral. Y allí el Cohen Gadol tenía que ver las decisiones, o sea, tenía que ver la revelación que Kadosh Baruj Hu le daba a él para la última decisión que venía de Kadosh Baruj Hu. Vamos a ver otro verso. Bat Midbar o Números 27-21. Él se presentará a Eleazar, el Cohen, que sabrá por medios del Urim cuál sea la voluntad de Yahweh para las decisiones de Yahushua. Entonces a su palabra ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán ambos, él y los hijos de Israel y toda la congregación. Quiere decir que ¿de dónde venía la decisión última? De Kadosh Baruj Hu. El Cohen Gadol, Moshe, no podía decidir las cosas a menos que consultase con Yahweh mismo. Sea a Moshe directamente o el Levim, o sea, el Cohen Gadol, por medio del Urim y Tumim. Voy a hacer una pregunta. Cuando una persona, ¿se acuerdan en el libro parece que Bat Midbar capítulo 14, que habla acerca de una persona que estaba recogiendo leña, ¿se acuerdan? En día de Shabbat. ¿Y se acuerdan qué significa recoger leña? Trabajo. O sea, recoger leña no es como ahora que nomás le hace el fuego.
recoger leña implica trabajo. Necesita caminar, hacer, o sea, trabajo. Y cargar y hacer, o sea, se implica trabajo en toda la forma de recoger leña y después hacer el fuego. Entonces vemos que Kadosh Baruj Hu dice, no harás trabajo en día de Shabbat. Entonces vemos que aquí lo vieron, lo agarraron, pero no supieron qué hacer. Ahora, déjenme hacerle la pregunta. ¿Ya había dado Kadosh Baruj Hu la Torah, sí o no? Cuando pasó esto. Ya la había dado, pero no la había dado completamente. La había dado parcialmente. ¿Y por qué digo esto? Es porque, ¿qué es lo que hace Moshe a consiguiente después de eso? Dice que fue a consultar. Quiere decir que la Torah no estaba completa. No estaba completa, no se la había dado completamente a Kadosh Baruj Hu. Cuando él fue a consultar, él le dice, esto tienes que hacer. Y esto. ¿Ustedes creen que Moshe no lo escribió? Por supuesto, está escrito allí. Entonces vemos que aquí estamos viendo la revelación última, o sea, la primordial. ¿Qué es lo que Kadosh Baruj Hu iba a decir? ¿Qué se tenía que hacer con esa persona? La decisión última. Vamos a ver otro verso. Jueces, capítulo 20, verso 27. Pues el arca del Brit de Yahweh estaba allí todo el tiempo. Y Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se paró delante de ellos en ese momento. Los Benei de Israel preguntaron a Yahweh, ¿debemos aún salir a pelear de nuevo contra nuestros Ajim, los hijos de Benjamín, o debemos desistir? O sea, hicieron una pregunta. Ahora, ¿cómo hicieron esa pregunta? Esa es la pregunta que les doy a ustedes. ¿Cómo hicieron esa pregunta? ¿En qué forma? Por medio de el Urim y el Tumim. Los versos siguientes dice, y Yahweh respondió, ataquen porque mañana yo los entregaré. Quiere decir que siempre hubo un medio como comunicarse con Hakadosh Baruj Hu. Y en ese tiempo el Mishkan estaba allí, entonces sí se podía usar la revelación de Yahweh mismo por medio del Cohen Gadol para darle la respuesta a los Benei Israel. Segunda de Samuel, capítulo 28, verso 5. Cuando Shaul vio que el ejército de los filisteos tuvo temor, el terror golpeó su corazón. Pero cuando él consultó a Yahweh, Yahweh, ¿qué dice? Yahweh no le contestó. ¿Y qué dice allí? Ni por sueños, ni por visiones o manifestaciones, ni por qué. Por profetas. Ahora, déjeme decirle que estas cosas fueron de una y otra y otra y otra vez. Aquí en el caso de Shaul, su desobediencia vino, el resultado de su desobediencia es que cuando el Ruach de Kadosh Baruj Hu se apartó de Shaul y ya no le hablaba, no se comunicaba a Kadosh Baruj Hu por medio de estos medios. Ezra, capítulo 2, verso 63. Libro de Ezra. El Tishrachá les dijo que ellos no podían comer la comida, especialmente Kadosh, hasta que el Cohen apareciera, que pudiera consultar por medio de ¿qué? Del Urim y el Tumim. Quiere decir que cualquier decisión que tenía que ver con esto, y déjeme apuntarlo aquí, con esto, y con las decisiones del pueblo de Israel tenía que ser directamente ¿de quién? Kadosh Baruj Hu. Entonces vemos que una y otra vez vemos que las decisiones siempre las tiene Kadosh Baruj Hu. Ahora, déjeme hacerle una pregunta hoy en día.
en este tiempo que estamos viviendo, ¿cómo nosotros podemos ver que las decisiones nosotros que hacemos, o sea, en diario, cómo las podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la respuesta a las problemas, o sea, de X, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la respuesta? Muy bien, dice que pidiendo a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué más? Muy bien. Y déjeme decirle que los dos están correctos. Porque si nosotros queremos saber muchas cosas que se nos tienen, vamos a decir, en incógnita en la Torah o X pregunta, nosotros le podemos pedir a Kadosh Baruj Hu que nos ilumine. Y eso tiene que ver con esta parashá. ¿Qué se le tenía, en el principio de la parashá, dice que se tenía que hacer, en el principio de la parashá dice que se tenía que poner ¿qué en la menorá? Aceite. ¿Cuál es el significado del aceite en la menorá? La unción. La unción. Pero vemos que no hay luz si no hay aceite, ¿verdad? Nuestro Aj dijo en la mañana bien claro que no hubiera la menorá, no hubiera luz si no hubiera ¿qué? Aceite. El aceite es muy importantísimo en la vida de nosotros, porque el aceite es lo que es la unción. Y déjeme decirle que en todas las personas, todos nuestros antepasados tuvieron esa unción. Shaul, el Melech, Shaul, ¿tuvo una unción Shaul? Es una pregunta que le estoy haciendo, una pregunta válida. Un Melech tenía que ser ungido. Y al mismo tiempo era, o sea, ungido significa Mashiach. O sea, era ungido. Pero lo interesante es que cuando él desobedeció, o sea, el misbot de Yahweh, lo que él se le dio, ¿qué pasó con el Ruach? ¿Qué pasó con la luz? Quiere decir que la luz se apagó. Y déjeme decirle que cada uno de nosotros somos como una menorá. Somos como una menorá, porque si decimos que queremos la unción de Kadosh Baruj Hu, o sea, que queremos ver la respuesta de Kadosh Baruj Hu, déjeme decirle que está en toda la Torah. Está en los Nevi'im, está en los profetas, está en Tehillim, en Proverbios, están las respuestas. Porque muchos de los proverbios, por no decir todititos, todos están basados en Torah. Todos. Porque hay tanta sabiduría allí. Me gusta como el brother Manuyá habla mucho acerca de los proverbios, porque déjeme decirle que todos los proverbios están basados en la Torah. Pero cuando vemos que aquí, que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que tenía que hacer esa menorá para alumbrar el Mishkan, ¿verdad? El Mishkan. Estamos viendo que aquí está hablando tan preciosamente. Déjeme decirle, aquí en la Torah habla acerca de 7 pilares. ¿Cuáles son los 7 pilares? ¿Cómo? La Torah. Los 7 pilares es la Torah. Los 7 pilares es la menorá. Toda la menorá está codificada en la Torah. Ahora, quiero traer esto. Yo le iba a traer un PowerPoint, pero quiero hacerlo muy largo. Vamos a hacer pequeñito. ¿Cuántas ramas vemos allí? 7.
Estaba viendo, sí, se me olvidó una rama. Está confundiendo, hermano. Son 7 ramas. 7 ramas. En estas 7 ramas estamos viendo lo que es los pilares de la Torá. Los pilares de la Torá está codificado lo que Kadosh Baruj Hu ha dejado del principio de la creación. En la menorá estamos viendo el plan redentivo de Kadosh Baruj Hu desde el principio hasta el final. Entonces vemos que aquí estamos viendo 7 milenios. 7 milenios. ¿Cuántos milenios es del ser humano en este tiempo? ¿Cuántos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. ¿En qué año estamos viviendo ahorita? De acuerdo al calendario de Torá. 5,966. Estamos aquí ya casi para terminar, ¿verdad? La mitad ya casi para terminar. ¿Qué pasó en el año 4000? Acordémonos lo que hemos dicho anteriormente, en la parashá anterior lo dijimos, que como dice la Torá, cuando salía la luz, o sea, la luz tenía que apuntar, o sea, las mechas, cuando salía la luz, o sea, de la Torá, de la menorá, tenía que apuntar ¿hacia dónde? Los dos lados de la menorá, tenía que apuntar ¿para dónde? Para el centro, que era exactamente en la mitad, por supuesto. Pero vemos que si contamos en numerología, vamos a decir que llegamos al número 4, vemos que el número 4, ¿y cuántos milenios dijimos que había? Del ser humano. 6, ¿verdad? 6. Entonces vemos que Mashiach ben Yosef llega en el año 4000. No se reconoció y sabemos las razones obvias porque no, de hecho, no se conocía el calendario de la Torá, porque ¿cuál es el calendario que iban? El babilónico. El babilónico. Entonces, de hecho, no sabía en qué tiempo estaban. Y ellos esperaban a Mashiach ben Yosef, pero Mashiach ben Yosef llega, de acuerdo al calendario de la Torá, llega exactamente, vemos que se está cumpliendo exactamente lo que la Torá dice. Entonces vemos que llega aquí, ¿ok? Se cumple lo que se tenía que cumplir y vemos que ¿cuánto falta de aquí para acá? Del 4 al 7, ¿cuánto falta? ¿Ah? 3. 1, 2, 3. Hay un verso que es multilinear, no estamos diciendo que solamente eso es, sino que es multilinear. Hay un verso que dice que en 2 días nos dará vida, pero el tercero no solamente significa eso, pero estamos viendo en términos, o sea, proféticos, pero estamos viendo en términos también más allá. Quiere decir que en sí estamos viendo cómo se está cumpliendo exactamente la Torá. Ahora, déjeme decirle que cuando vemos estas cosas en la Torá, estamos viendo que se están cumpliendo las profecías. Cuando el sexto milenio cierre aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy poniendo en inglés, milenio. ¿Cuántos milenios dijimos que había? 6. Viene Mashiach ben David, al nomás cerrar, ¿verdad?
Viene Mashiach ben David y viene, ¿cuánto de reino? 1000 años. Se cumple exactamente, y déjeme decirle que, como le digo, esta es una serie de enseñanzas que estamos trayendo para afirmar en lo que hemos creído. Porque déjeme decirle que todas esas son profecías, no podemos ignorar las profecías, no las podemos ignorar. Cuando venga Mashiach ben David, vemos que va a venir a establecer su reino. Está escrito en todos los Nevín. Pero lo interesante es que después de eso, se tiene que cumplir que después de eso, Yahweh Sebaot va a ser uno y uno en toda la tierra. ¿Qué es lo que dicen todos los Nevín? Que Yahweh será uno, dice, y uno en toda la tierra. Quiere decir que todas estas cosas son profecías que algunas ya se cumplieron, por supuesto, pero hay otras que ya vienen de camino. Es nuestro deber saber estas cosas. Es nuestro deber en qué hemos creído. Es nuestro deber en qué estamos, fundamentados. Porque déjeme decirle, como Bnei Israel, como Efraín especialmente, llevamos una línea. Se tiene que cumplir lo que la profecía dice, que los dos palos, ¿verdad?, se van a unir. Y eso cuando Mashiach ben David regrese una vez más. Entonces vemos que, si ustedes se acuerdan, parece que está en Zacarías, ¿verdad? Libro de Zacarías, habla acerca de dos árboles. ¿Se acuerdan? Que en medio de la, al lado de la Torá habían de la menorá habían dos árboles. ¿Cuáles son esos árboles? Yahudá y ¿quién? Y Efraín. Yahudá y Efraín. Y esos dos palos serán uno. Entonces vemos que esas profecías no se pueden ignorar. No podemos solamente, una forma de analogía, no podemos solamente estudiar solamente el libro de Bereshit. Es ilógico, ¿verdad? Es ilógico solamente estudiar el libro de Bereshit, ¿verdad? Tenemos que estudiar toditito. Tenemos que estudiar toditito. Porque en todo eso está todas estas cosas. Entonces, las parashás sirven para que nosotros nos demos la instancia, la motivación a estudiar más y más en la Torá. ¿Quién es el Mashiach ben Yosef que nosotros creemos? ¿Qué es lo que las profecías dicen de él? No lo que la gente dice afuera, lo que las profecías dicen de él. ¿Qué es lo que vino a hacer? Y ese mismo Mashiach ben Yosef, ¿qué es lo que va a hacer cuando venga de nuevo con Mashiach ben David? No podemos ocultar estas cosas. Es nuestro deber como Efraín saber estas cosas. Shabbat Shalom.